Días, gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Seguimos hablando sobre un signo de puntuación que genera no pocas dudas entre los hablantes, la coma. Como todos sabemos, se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que le sigue. Lo que quizás algunos desconozcan es que la coma tiene por objeto poner de manifiesto las relaciones sintácticas como se explica en las obras académicas. Esto quiere decir que no siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura y viceversa. Existen en la lengua oral pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas. Aclarado esto y apoyándonos en esta viñeta de un famoso profesor de las redes sociales, Don Pardino, recordaremos hoy una regla que muchos transgreden, o bien por desconocimiento, o bien por pensar que toda pausa indica coma. Como decía, a la hora de usar este signo, actualmente se pondera más las relaciones sintácticas entre los elementos. Por eso, entre el sujeto y el verbo, por lo general, no se escribe coma. Según la ortografía de la lengua española, y lo reitero, es incorrecto escribir coma entre el grupo que desempeña la función de sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está compuesto de varios elementos separados por comas. Veamos el ejemplo aquí en el monitor. Mis padres, mis tíos, mis abuelos me felicitaron ayer. Como ven, después de mis abuelos no se escribe coma. En el ejemplo inicial de la viñeta, el mar es azul. Está más claro que la coma es indebida. Pero, ¿qué ocurre si el sujeto es largo? Es cierto que en estos casos suele hacerse oralmente una pausa y una inflexión tonal antes del comienzo del predicado. Pero esta frontera fónica, dice la ortografía, no debe marcarse gráficamente mediante coma. Y tenemos aquí en la pantalla el ejemplo. Los alumnos que no hayan entregado el trabajo antes de la fecha fijada por el profesor suspenderán la asignatura. Ahí, aunque se haga una pausa, no va coma. Y por su importancia, lo reitero, aunque el sujeto sea extenso y se haga una pausa, este signo de marras no debe escribirse, como veían ahí en la imagen. Las academias explican además que tampoco debe reflejarse en la escritura la pausa oral que aparece comúnmente entre el verbo y un sujeto integrado en una estructura contrastiva del tipo que se observa en este ejemplo. Fueron convocados no los padres, sino los alumnos. Ahí, como también ve, no se escribe coma después de la palabra convocados. Esto no concluye aquí. Es también frecuente incurrir en el error de escribir coma entre el sujeto y el verbo cuando el sujeto es una oración de relativo sin antecedente expreso. Hoy no tenemos tiempo para ahondar en este tema gramatical, pero creo que se comprenderá mejor con este ejemplo que veremos. La que está en la puerta es mi madre. Es inadecuado escribir coma después de la palabra puerta. Esta estructura es habitual en numerosos refranes en los que tampoco se escribe coma. Quien bien te quiere, te hará llorar. Así, sin coma, es la manera apropiada de escribir dicha oración. Y ustedes lo saben, toda regla tiene su excepción. En este caso, una no, sino tres son los casos en los que sí debe aparecer coma. Y preste mucha atención y nos apoyaremos aquí, por supuesto, en el monitor. Cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etcétera o con su abreviatura, también se escribe coma después de esto. Igualmente, es posible transgredir la regla general cuando de manera inmediata después del sujeto se abre un inciso o aparece cualquiera de los elementos que se aíslan por comas del resto del enunciado. Mi hermano, como tú sabes, es un magnífico deportista. Ese como tú sabes que escuchó se escribe entre comas. Otro ejemplo más, la civilización mesopotámica junto con la egipcia es una de las más antiguas. Ese junto con la egipcia va entre dos comas y separa sujeto y verbo y es adecuado según la ortografía académica. Por último, cuando a un mismo sujeto le corresponden dos predicados unidos mediante conjunciones distributivas como bien esto, bien aquello, se escribe coma. Un ejemplo, los asistentes o bien se reían o bien se asustaban. Pero ¿qué crees si le cuento que en este caso es también correcto no escribir coma ante el primer miembro de la construcción? Por eso es que lo coloco aquí, como ven ahí en la pantalla, con un paréntesis para indicar que es posible o no escribir esta coma. Resumiendo, entre sujeto y el verbo, por lo general, no se escribe coma. Si a usted no le dio tiempo a tomar nota de todo lo explicado, recuerde que en nuestra página web tiene un resumen del tema tratado hoy. De igual forma, este video está colgado en nuestro canal de YouTube.
Si no lo ha hecho, suscríbase. Ahí encontrará todas las entregas de Buen Idioma al Día. Por último, recuerda además que puede enviarnos todas sus dudas léxicas, ortográficas y gramaticales al correo electrónico consultas@buenidioma.com. Tenga una excelente jornada.